Señor presidente, señorías, Izquierda Unida constata que en la reunión de Estrasburgo, sin duda alguna, ha habido avances importantes, entre los cuales está ese avance hacia la Unión Económica y Monetaria y la proyección acerca de la convocatoria de la Conferencia Intergubernamental. Constatamos también, como avance positivo, esa declaración sobre política internacional o sobre los focos de tensión en la política mundial. Y nos llama la atención de manera favorable, esa declaración sobre Palestina en la medida que se constata violación de los derechos humanos. Constatamos también y calificamos de manera muy favorable la intervención del señor presidente del Parlamento Europeo, señor Barrot, defendiendo algo fundamental para la construcción europea, como es el papel del Parlamento Europeo. Pero a partir de ahí, de esta constatación de aspectos favorables, hay que entrar en el fondo de la cuestión, siquiera someramente, en el tiempo de 10 minutos que tenemos para manifestar nuestros posicionamientos. No se puede hacer una descripción, señorías. Se constatan tres aspectos fundamentales. Primero, la Carta Social sigue siendo la pariente pobre de todas las discusiones a nivel europeo. Y como ha dicho el propio señor presidente del Gobierno, no hay referencia ni valor jurídico de la Carta aprobada, muy devaluada, por cierto. Y en segundo lugar, no hay ni mecanismos de aplicación. En segundo lugar, hay dificultades. El señor presidente del Gobierno ha hablado de la actitud de Gran Bretaña. Y yo recuerdo la intervención que tuvo aquí lugar durante el debate de investidura, donde de manera metafórica hablaba del paraguas de la señora Thatcher, y él decía que cuando la señora Thatcher abre el paraguas hay otros que no lo abren pero corren a guardarse debajo de ese paraguas. Y se ha dicho aquí que la señora Thatcher, o en este caso el gobierno británico, ralentiza el proceso de unidad europea. Pero si alguien lo ralentiza, ¿qué hacen los demás? Y en concreto, ¿qué hace usted, señor González, para intentar que ese proceso de ralentización no lleve a la parálisis? Y en tercer lugar, el papel cada vez más devaluado del Parlamento Europeo, lo cual nos sitúa ante un tema importante. Estamos en una fase crítica del desarrollo de la construcción europea, y utilizo la palabra crítica en sentido etimológico, es decir, en todo proceso, en el momento en que se va concretando, surgen dificultades que en determinado momento pueden hacer desvirtuar el sentido final de ese proceso. Los avances encuentran resistencias. Esto se ha evidenciado aquí. Es obvio, público y notorio. En segundo lugar, los avances son desiguales, pero además que son desiguales, no en el sentido solamente de las dos velocidades, sino que en el propio documento al que ha hecho referencia el señor González, nos encontramos en el lenguaje del documento final la aceptación de las dos velocidades y de que vaya por delante la construcción del mercado único sobre el desarrollo de la Carta Social. Así, en la página primera, y bajo el título de Realización del Acta Única, dice: la Comunidad está decidida a realizar todos los compromisos contenidos en el Acta Única con el fin de proseguir y profundizar el proceso de integración en la perspectiva de la Unión Europea. Ello supone que la Comunidad concluya en los plazos previstos la realización del mercado único y que paralelamente ponga su empeño. El empeño ya hace referencia a un empeño colectivo donde hay dificultades para llegar a un acuerdo. Y después, en la página 5, nos encontramos al hablar de políticas complementarias. Según el Acta Única, la realización del mercado interior debe apoyarse en determinado número de políticas complementarias. Entre estas últimas, la acción en favor de una mayor cohesión económica y social. Se califica de política complementaria y se habla en la página primero de poner empeño, lo cual en el propio lenguaje de los firmantes del documento se está asumiendo ya el hecho de que hay una prioridad de facto, puesto que así resulta, sobre la consolidación del mercado único, en detrimento, en este caso, de la Carta Social y de la cohesión social europea. Naturalmente, esto significa que además, en esta fase crítica hay otro elemento que hace que utilicemos la expresión: los nuevos elementos que se introducen en la concepción de la unidad europea, el tema de los países del Este y las tentaciones que pueda haber en determinados gobiernos
de buscar un desarrollo del Acta Única o de la construcción europea con una serie de interlocutores más o menos privilegiados según la situación del propio mercado. Esa duda o esa inquietud flotó aquí en las palabras del propio señor presidente del Gobierno durante el debate de investidura. Y es una preocupación que nos salpica a todos, evidentemente, pero está ahí y, por tanto, insisto en que estamos en una fase crítica. Todos en esta Cámara, señorías, las fuerzas políticas en España, las fuerzas sindicales, apostamos por Europa y por la construcción europea. Pero el problema viene enseguida cuando haya que contestar a la pregunta que deviene de cómo están aconteciendo los sucesos. ¿Qué Europa? Aquí se apostó por la Europa, las fuerzas políticas y los sindicatos, señorías, y el pueblo español, que ha recibido el mensaje de todas las fuerzas políticas que el proceso de construcción europea era más que inevitable, era deseable y por tanto apostábamos porque traería beneficios a medio o largo plazo. Pero ante esta situación de fase crítica y ante acontecimientos como el que ayer mismo recibíamos la información de ese 40% de la cuota menos de la flota bacaladera, hacen llevar al español medio de la calle que en qué situación se encuentra la construcción europea, quién sale beneficiado y quién sale perjudicado. Como el tiempo no da más para un debate en profundidad, Izquierda Unida propone o va a presentar 3 iniciativas y después le hará una pregunta al señor presidente del Gobierno. Llevaremos a la Comisión Mixta para las Comunidades Europeas la propuesta de que ésta se reúna con los sectores económicos y los sectores sociales de nuestro país a fin de abordar en una discusión profunda, seria y rigurosa el nivel del desarrollo del Acta Única. Y a partir de ahí, después de esa discusión, pediremos que se traiga a este Parlamento para un debate en profundidad. En segundo lugar, traeremos a este Parlamento un debate monográfico sobre los poderes del Parlamento Europeo. Y en tercer lugar, y en el marco del Parlamento Europeo, vamos a propiciar y vamos a apoyar la reunión de los 12 Parlamentos Europeos de la Comunidad Económica Europea. Y al terminar esta exposición brevísima, donde muestra nuestro grupo la intencionalidad que tiene al apostar por Europa en estas 3 iniciativas que acabo de explicar, quisiéramos hacer una pregunta al señor presidente del Gobierno. La construcción europea es obvio que no es solamente la construcción del mercado único, es la construcción de un espacio con unos valores éticos, políticos, morales, que hablan de los derechos humanos, que hablan de la vía pacífica para resolver los conflictos políticos, y en torno a eso, y desde nuestra condena más enérgica por los acontecimientos que tienen lugar en Rumanía, y nos gustaría conocer la opinión del Gobierno sobre tal extremo, yo me acojo a la página final del documento de Estrasburgo, donde hace referencia a la Declaración sobre América Central que leo a sus señorías. Preocupado por el resurgimiento de las tensiones en América Central y en particular por la reciente explosión de violencia en El Salvador, el Consejo Europeo considera que para alcanzar una solución de paz conforme a las aspiraciones de los pueblos de la región, el único camino es el diálogo, el respeto de los derechos humanos y el mantenimiento de la democracia. A tal fin, hace un llamamiento a todas las partes implicadas en la región para que actúen en favor de la reanudación del proceso de paz regional surgido de los acuerdos de Esquipulas. Pues bien, señor presidente, usted es miembro de este Consejo Europeo. ¿Qué piensa hacer su gobierno? ¿Qué iniciativa va a tomar ante el salvaje atentado y la invasión de los Estados Unidos de América en la República de Panamá? Desde luego, junto a la condena anterior a lo ocurrido en Rumanía, nosotros la condenamos y la calificamos simplemente de salvaje. Muchas gracias.